Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:09 de la mañana de hoy, 10 de julio del 2026. En Noticias con Café, Bonita Radio, vamos a tratar hoy de establecer lo que me parece que es el contexto en que se está dando lo que podría perseguir al Partido Nuevo Progresista desde una investigación legislativa, tal y como ocurrió con la investigación legislativa de los asesinatos del Cerro Maravilla en el 1978. Esa investigación que en los años 80 la gente no dejaba de sintonizar en aquel momento la televisión o la radio tradicional para seguir lo que estaba haciendo, dando cátedra de lo que era una investigación legislativa para descubrir lo que el Ejecutivo había hecho con relación al asesinato de 2 jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en Villalba. Y es que la investigación que pretende establecer la legislatura de Tomás Rivera Chats con las minorías que están ávidas de preguntar lo que ocurre en el Departamento de Desarrollo Económico bajo la administración de Jennifer González Colón, Francisco Domenech, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, supone que aquel antecedente histórico que está vivo en la memoria de este país, sobre todo desde el punto de vista de la violencia del Estado y lo que son las investigaciones para descubrirla, está vivito y coleando, y parecería que Tomás Rivera Chats no tiene otra opción que asumir que en efecto esta investigación, con 2 testigos puntuales para repetir lo que yo creo que hemos dicho en muchas ocasiones, testigos que, como el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, y el director de la Oficina de Incentivos, han dejado caer lo que para mí son 2 áreas importantes, si no medulares. Y acabo de escuchar un comentario a través de sus redes sociales de María de Lourdes Santiago y parecería que estamos por la misma línea. Es todo lo que ocurre con relación al Departamento de Justicia sobre la investigación de corrupción en el DIDEC. Pero también lo que dice Sebastián Negrón, y más directamente, el que me parece que va a ser un testigo clave en toda esta investigación, es el licenciado Ernesto Zayas García, quien dirigía la Oficina de Incentivos y dice claramente en una declaración jurada ante la legislatura en términos de la petición de información, que lo que ocurrió con relación a Opus Miramar fue la presión del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y de la gente de Politanc para que se aprobara un decreto a pesar de que no cumplían con los criterios establecidos por la Ley 60. Esa es nuestra noticia, nuestro análisis más importante de esta mañana, con unos segundos que tiene que ver con lo que ya nosotros habíamos traído
por virtud de una investigación el pasado mes de enero. ¿Quién es Giancarlo Piovanetti Vázquez? Que en efecto ayer las autoridades federales lo arrestaron por fraude, lavado de dinero en relación a lo que hizo con un fondo del Banco Popular, un fondo de inversión popular, Mezzanine Fund. Gracias por estar, gracias por el apoyo y sobre todo siempre les digo bien temprano en el programa que pueden donar a través de nuestro proyecto, a través de este chat cuando estemos en vivo. Yo creo que el arresto ayer, de hecho lo fueron a buscar arrestado, de Giancarlo Piovanetti, quien muy relajado traía todo lo que tenía que ver con el negocio de su esposa, que abrieron en 2 ocasiones, o sea, lo inauguraron en 2 ocasiones, entre el 2024 y el 2025. Es increíblemente la historia de un joven que estudió contabilidad en la Universidad Interamericana, hizo una carrera como contador público autorizado y finalmente se convirtió en presidente o director del Fondo Popular Mezzanine Fund del Banco Popular, un fondo de inversión. Creó negocios como un salón de pilates con su esposa y ayer lo fueron a buscar arrestado porque con quien gestó, no sabemos si lo utilizó, una de esas transacciones para ir a sacar dinero del fondo, que no era de su chequera, era de la chequera de los clientes que tenía ese fondo de inversión, mal utilizó o ilegalmente utilizó sobre 15 millones de dólares. Cuando yo traje la historia de Carla Michelle López y su esposo, la traje en el contexto de lo que me pareció increíble que se dio, y así lo establece el tracto, que estos 2 jóvenes fundaran este salón de pilates 4 meses más tarde de que ya empezaron los movimientos de dinero en Popular Mezzanine Fund. Y lo más interesante que establece esta acusación es lo que de alguna manera ya nosotros habíamos traído en las informaciones que se venteaban desde que se estableció que en efecto lo que aquí había era una intervención indebida de este joven en lo que tiene que ver con ese fondo cuando lo dirigía. Y es que él era parte, obviamente, como director de ese fondo, del comité de inversiones. Pero ese comité de inversiones tenía una junta, o sea, unos miembros, que obviamente todo lo que se decidiera que iba a ser inversión tenía que pasar por ahí. Y estamos hablando que en verano del 2024 ya se venían viendo los movimientos y fue entre octubre, mayo, realmente julio y mayo del 2024 que empezaron a darse los movimientos de dinero. La acusación establece claramente para qué se utilizó el dinero. Ya lo habíamos visto porque obviamente lo primero que pasó en esto fue que el Banco Popular el fondo le radicó una demanda a Giancarlo Piovanetti en el área civil para establecer exactamente de que se habían mal utilizado sobre 15 millones de dólares y en ese descubrimiento que fue en verano del 2024, ya a través de una auditoría, el Banco Popular sabía lo que estaba pasando. Hubo acercamientos y el indictment, la acusación, establece desde cuándo, cómo esa auditoría detectó las irregularidades y obviamente describe
las acciones criminales alrededor de esta acusación y de estos hechos sobre todo. Pero a mí me llama la atención que cuando nosotros trajimos información sobre en qué aparentemente se estaba gastando el dinero de que habían traído Giancarlo Piovanetti y su esposa Carla alrededor de este salón de Pilates, se da precisamente 4 meses más tarde en que ya la auditoría del Banco Popular les estaba diciendo que ahí estaba pasando algo. Y nosotros trajimos incluso hasta información económica de cuánto le puede haber costado la fundación de ese salón de Pilates, porque era súper de lujo. Y me dicen que uno de los mejor que paga a nivel de sus entrenadoras, de sus empleadas, etc. Y lo que yo sé es que cuando el Banco Popular le hace un acercamiento a Giancarlo Piovanetti de que, oye, encontramos esto, queremos saber lo que está ocurriendo, Giancarlo Piovanetti nada más y nada menos que estaba en una actividad deportiva de su hijo en Portugal. Y cuando lo llamaron de que, mira, necesitamos hablar contigo urgentemente, me dicen que Giancarlo Piovanetti ni siquiera contestó y no regresó a Puerto Rico a atender lo que estaba diciéndole el Banco Popular, que aparentemente era un hallazgo, y obviamente está confirmado ya en el 2026, serio sobre lo que estaba pasando con las inversiones no autorizadas. Porque ese comité tenía que autorizar todas las inversiones, y ese comité no sabía que él estaba cogiendo $1 millón para comprar un apartamento, que no se dice dónde es en la acusación, pero compró un apartamento, le compró a su esposa una camioneta Chayán Porsche, compró o hizo transferencias a negocios de su madre, en los que participa su madre, participa él y participa su esposa. Y compró a través de otro fondo de capital, donde puso dinero, apartamentos en el ESJ Tower. Pero cuando lo llaman y le dicen, mira, necesitamos hablar contigo porque aquí están pasando cosas que no están claras en esta auditoría, no vino. Vino después y obviamente lo votaron. Y yo lo que me cuestiono es, realmente, eso es una actitud bien sociópata. Eso es tú pensar que tú puedes hacer con la chequera del dueño del negocio donde tú trabajas lo que te dé la gana. Pues aparentemente eso está ahí. Y una pena, ¿verdad? Porque este muchacho no solamente es joven, él y su esposa tienen un hijo adolescente que aparentemente es una joya en el deporte que practica. No voy a decir el muchacho no tiene la culpa. Yo creo que basta con que obviamente todo el mundo sepa que él es el hijo de, y lo que le va a pasar ahora. Porque así, eso es lo más difícil de este tipo de casos. Que quienes los pagan son los hijos y la familia. En este caso no podemos decir que la esposa, porque de hecho la esposa estuvo demandada y aparentemente está relevada de la demanda o estaba solicitando que la sacaran. Pero lo que pasa es que es difícil porque ahí hay alegaciones de que en efecto el dinero que él sacó de PMF fue a parar a negocios que ellos tenían en común. Hay una intervención interesante también en este caso que tiene que ver con un socio de negocio, Casia, que es Fernando Yabona, un contratista del gobierno de Puerto Rico. Decíamos que era interesante su intervención porque lo que iba a desarrollar supuestamente la relación de negocios entre Giancarlo Piovanetti y Fernando Yabona era un negocio de comunicaciones que de hecho se creó y se fundó en el área de la Simón Madera en Río Piedra. Y precisamente lo que Casia tiene con el gobierno, o tenía con el gobierno de Pedro Pierluisi, eran contratos de asesoría o agencia de publicidad, promotor de eventos, etc.
Todo eso en este momento cuestionado también porque Fernando Llamora demandó a PMF con relación a ese asunto. Interesante. Hasta dónde PMF es el responsable cuando realmente, y ahí es que se van a encontrar la demanda civil de Fernando Llamora contra PMF y el caso de la acusación contra Giancarlo Piovanetti. Lo que se está alegando y la defensa del Banco Popular puede ser precisamente que ellos no tenían conocimiento de las acciones ilegales al punto de que está acusado por un gran jurado, Giancarlo Piovanetti. Pero todo eso se encuentra ahí. ¿En qué? En el greedy, en la avaricia de la gente llegar a tener y tener y tener. Y finalmente los federales van y le tocan la puerta. Giancarlo Piovanetti se expone, y siempre digo se expone porque esto casi nunca es una realidad, a menos que no haya un juicio en su fondo y haya tanta prueba que finalmente si sale culpable, un juez puede llegar y obviamente las reglas de sentencia lo limitan bastante a los jueces en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico para salirse de lo que pueden ser hasta 30 años de cárcel. Y yo creo que de todo lo que nosotros hablamos aquí muchas veces que tiene que ver con la corrupción gubernamental, ayer precisamente estaba yo hablando con una persona sobre lo que la gente no entiende es una actitud corrupta, independientemente de que estemos hablando de fondos privados. Y baja el caso de Giancarlo Piovanetti. Yo creo que este país se ha acostumbrado y hay una generación, después de las famosas acusaciones de todos los convictos del Partido Nuevo Progresista, administración Pedro Rosselló González, lo que ha ocurrido más tarde, que también involucra elementos del Partido Popular. Hay una generación que cree que lo único importante es tener ahora porque esto es bien corto, porque la vida es breve. Han vivido en esa línea de lo que propone precisamente el tú jugar en un videojuego y que se acabe bien rápido y matar a la gente bien rápido. Yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer y este caso a mí me lo propone de entrada. El nivel de normalización de la corrupción en Puerto Rico, que ahora entrando en el caso de Sebastián Negrón, de Francisco Domenech, Jennifer González y de toda la plana mayor del Partido Nuevo Progresista que se enfrenta a que ese cuestionamiento no solamente esté vivo desde las investigaciones del partido que han tenido las autoridades con relación al Partido Nuevo Progresista y a sus elementos en gobierno. Es que se distribuye a nivel social, incluso en la actitud que la gente asume en la empresa privada. Y me parece que es importante dejarlo caer y que reflexionemos sobre eso de alguna manera. Entonces, yo quiero ir al asunto de lo que ayer dejaron caer tanto Sebastián Negrón como el ex jefe de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, en este caso, Ernesto Zayas. Yo quiero dejar claro que lo que Sebastián Negrón y Ernesto Zayas hicieron ayer es parte de lo que han venido diciendo desde que salieron, que tiene que ver con lo que inició la posibilidad de que ambos sean de los funcionarios que más tengan que hablar de cómo el Partido Nuevo Progresista gestiona gobierno. Y esto no son palabras menores. Ernesto Zayas, abogado, y Sebastián Negrón eran los principales, porque me parece que en la estructura que ha querido desarrollar el gobierno del Partido Nuevo Progresista de un tiempo a esta parte, después que en el 2012 crearon las leyes 2022 para exención contributiva a aquellos que supuestamente venían a Puerto Rico a invertir y a crear muchos empleos y muchos negocios. Esa fue
la estrategia que diseñaron para incluso llenar los bolsillos del Partido Nuevo Progresista y de algunos elementos individuales para ganar elecciones y mantenerse en el poder. Y cuando eso ocurre, el antecedente a eso, en términos de cómo el Partido Nuevo Progresista privatiza el gobierno de Puerto Rico, desplaza a las comunidades, a las personas que trabajan en el gobierno con la famosa Ley 7, continúa desplazando para atraer solamente a aquellos leales del Partido Nuevo Progresista a las plantillas gubernamentales. Está creando una nueva manera de ejecutar y de gobernanza en Puerto Rico. Y esta es la nueva versión de aquello que Álvaro Cifuentes y Pedro Rosselló González crearon precisamente para seguir ganando elecciones y para llenar los bolsillos individuales de elementos de ese partido político. Nosotros no tenemos evidencia ni que Álvaro Cifuentes, ni que ya no está entre los vivos, ni que Pedro Rosselló González hayan cogido dinero. Pero alrededor de ambos hay muchísima evidencia y convictos de su partido político que en efecto buscaron dinero para el partido y de un tiempo a esta parte, sobre todo en las administraciones de Luis Fortuño y de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, incluida ella, y Pedro Pierluisi y Jennifer González, hasta Pedro Pierluisi sí tenemos evidencia de que aquí hubo gente, sobre todo legisladores, miembros de ese partido, a través de las alcaldías, que buscaban para el partido, pero buscaban para ellos. Y quizás el caso más emblemático de ver el dinero público en manos de los contratistas, pero trayéndolo y buscando la puerta giratoria para que regrese al partido y al bolsillo de los miembros de ese partido desde el punto de vista del liderato, es el caso de Víctor Fajardo. Porque Víctor Fajardo siguió esa propuesta que hizo y que hicieron muchos empresarios con Rosselló en la Fortaleza, obviamente con el quid pro quo del funcionario público. Buscó dinero para los candidatos, incluso de San Juan, del Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 96, del 92 y el 96, del 96 propiamente. Todo se gestiona y se crea y se funda en la Fortaleza de Pedro Rosselló del 93 al 96. Pero ya en el 96 habían puesto en sitio aquella estrategia de pedirle dinero a los contratistas para ganar elecciones. Y para mí lo más claro y clásico es la imagen de en medio del huracán George, aquella acusación en el 99 de Víctor Fajardo estableciera que en medio del huracán George él tenía la capacidad económica de tener una casa en Tintillo y tener planta eléctrica cuando nadie se plantaba en Puerto Rico, que había que tener planta eléctrica por los problemas de los huracanes o los problemas del servicio de energía. Y eso era con dinero que había obtenido a través de la fórmula: te pido dinero, lo guardo en la caja fuerte del Departamento de Educación y de ahí yo araño con su cuñado y nos pagamos las plantas eléctricas que tenemos en nuestras casas. No estamos hablando del 2024. Estamos hablando del 1998. Hace exactamente 28 años atrás. Si eso no nos dice que el Partido Nuevo Progresista ha tenido un esfuerzo coordinado para que cada uno de sus elementos se enteren de cómo es que hay que hacer las cosas. Tú vas a correr, tú vas a buscar dinero para la campaña. ¿En quiénes? A los que les vas a prometer que después se van a llenar las manos
y van a llenar sus arcas con dinero público, sin la intervención del soberano. O alegaría Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez y la gobernadora que la intervención del soberano está cuando, a pesar de que saben que hicimos todo eso, nos dan el voto en las próximas elecciones. Eso no lo voy a analizar hoy. No viene al caso. Pero quería hacer esta entrada para traer el tema de lo que Sebastián Negrón y Ernesto Zayas representan. Porque yo creo que lo más importante que debe pasar hoy en el periodismo puertorriqueño es contextualizarle a las personas y a nuestras audiencias de dónde viene ese germen y esa avaricia que termina en corrupción. Francisco Domenech y Jennifer González estaban pululando en el mundo de la política cuando todo esto estaba ocurriendo. Y Francisco Domenech generó una imagen y se creó una ideología para montar su negocio como político tras bastidores de candidatas como Jennifer González. Y lo que dicen Sebastián Negrón y Ernesto Zayas García no es otra cosa que lo que nosotros hemos visto con diferentes modalidades desde que Pedro Rosselló González y Álvaro Cifuentes se sentaron a diseñar cómo iban a manejar el gobierno de Puerto Rico, sobre todo con la chequera, porque no es chequera de ellos, no lo era. ¿Qué dice Sebastián Negrón de nuevo? Yo creo que Sebastián Negrón repite, porque él fue bastante específico cuando trajo la primera información a partir, que no podemos nunca dejarlo fuera, de que el conflicto con Norberto Almodóvar escaló a tal punto que él lo votó porque tenía una investigación independiente que le decía que en efecto Norberto Almodóvar había intervenido indebidamente en medio de una contratación que ya tenía una adjudicación por parte de un comité de evaluación. Y Norberto Almodóvar se convierte en esa, para mí, la última persona, porque se habían mencionado muchas personas que eran parte del combo de Francisco Domenech en la Fortaleza. Y se convierte en esa última persona que desata lo que hoy nosotros vamos a mirar y estamos mirando desde hace ya por lo menos 1 mes y 2 semanas. Yo creo que ya llevamos 1 mes y medio en esta. Porque Norberto Almodóvar reúne todo aquello que se decía por lo bajo de otra gente y no se había podido establecer claramente, como en el caso de él. Que Francisco Domenech tiene una persona en las subsecretarías, los ayudantes, leal en cada agencia pública. Norberto Almodóvar resultó ser esa persona en el caso del Departamento de Desarrollo Económico, con un agravante. Este era el que le va a dar la posibilidad a la gobernadora, a Francisco Domenech y a Tomás Rivera Chatz, de tener una reforma de permisos para que todo el mundo, que no sean los pobres, las personas necesitadas, las personas que viven día a día de su cheque, en este país tenga la posibilidad de enriquecerse. Y esa es la reforma de permisos. Si hay un proyecto que para la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez es vital para seguir la gestión ideológica de cómo debe ser el gobierno al servicio de quién, es la reforma de permisos. Y la persona más importante en el Departamento de Desarrollo Económico para ejecutarla era el secretario auxiliar de OCPE. Y ese era el contacto. Cuando Sebastián Negrón se da cuenta de lo que está pasando, es mi impresión de cómo ha salido todo esto. Sabe que tiene un problema de que lo van a enredar en todo lo que ocurra
a partir de las ejecuciones de Norberto Almodóvar. Pero hay algo más importante que a mí me parece que deja claro esta intervención de Sebastián Negrón ayer. Primero, que lo dice bajo juramento. Antes él podía traer todas las cartas que él quisiera. Ahora está en medio de una investigación legislativa que le está diciendo: me tienes que entregar todo bajo juramento. La prueba que tú tengas de que en efecto aquí hay una intervención de Norberto Almodóvar por un lado, pero hay una intervención, en este caso, de Politanc y de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Todo lo que dijiste antes, perfecto, ahora lo vas a poner bajo juramento. Este joven entregó declaración jurada, carta y un resumen que más o menos 270 páginas. Así es que todo lo que él había traído lo repite aquí, pero bajo juramento, con algunos elementos adicionales. A mí me parece importante destacar entre esos elementos adicionales, que Sebastián Negrón, cuando le escribe al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, diciéndole: aquí está mi versión y mi declaración jurada con evidencia, le dice por un lado, y esto para mí es súper importante, que los hechos que aquí se someten no son el producto de una controversia política ni de un agravio personal. La declaración de los mismos constituye el cumplimiento de un deber inherente al ejercicio de la función pública. Quien recibe la confianza ciudadana, ya sea mediante el voto o una designación para administrar una institución del Estado, debe tener claro que con ello no solo adquiere un privilegio, sino que asume una obligación fiduciaria con la ciudadanía. El poder que ejerce un funcionario no le pertenece y no es una herramienta personal. Le ha sido confiado temporalmente para servir exclusivamente al interés público y al Estado. Cuando un servidor público presencia hechos que razonablemente entiende incompatibles con la ley, la ética gubernamental, los principios de una sana administración y pública o sus valores, denunciar ello deja de ser una decisión discrecional y pasa a convertirse en una obligación. Yo quiero que ustedes sepan que eso no es otra cosa que el contexto de la ley que protege a los que denuncian corrupción pública. A nivel federal, establecido claramente en la ley del whistleblower. Estamos hablando de que Sebastián Negrón asume con sus abogados claramente: yo estoy dando información aquí y me estoy convirtiendo en eso que la ley de ética gubernamental se la cita clarito al jefe de la ley de ética, por lo menos el principio, obliga a todo servidor público que presencia corrupción pública. El único problema que yo siempre le voy a ver a Sebastián Negrón es que, ¿por qué ahora? Porque aquí hay hechos del 2025, bien temprano en el 2025. Pero sabemos que aparentemente lo que estaba tratando de cuadrar, porque yo creo que Sebastián Negrón sabía desde el día 1 que Francisco Domenech estaba metiendo las manos en todo lo que tenía que ver con el decreto de Opus Miramar y con los clientes de Politanc. Creo que se estaba preparando y preparó esa investigación que le hizo Irán Morales, el ex de Ética, y Eloína Torres Cancel, para establecer el caso claramente de Norberto Almodóvar, y de ahí partió. Porque nadie que no sepa que esto es corrupción guarda incluso las conversaciones que tuvo con Francisco Domenech, a pesar de que Francisco Domenech las borró, pero él las había guardado. Eso me parece también importante de esta intervención, en este momento bajo juramento ante la legislatura de Puerto Rico. Es decir, que aquí tenemos un exsecretario que se preparó. Dijo: no, yo voy a guardar eso, yo voy a guardar, y guardó. Cuando el chichón en
se llenó de pus, explotó. Y aquí estamos. Otra línea importante, y vuelvo y repito, se repiten, valga la redundancia, se repiten muchas de las informaciones que trajo Sebastián Negrón en este asunto. Hace un resumen, igual que hizo antes, y trae todas las instancias. La única diferencia es que después que hace el resumen, hace una declaración jurada y lo pone bajo juramento, con toda la evidencia que tiene. Los correos electrónicos los mensajes de texto con Francisco Domenech sobre el asunto de la posible inhibición de él como secretario en los asuntos de los clientes del bufete de su abuelo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí hay que destacar, y lo hemos traído en muchas ocasiones, lo que Sebastián Negrón plantea que es una obstrucción sistemática de la remoción de funcionarios señalados. Y esto todo tiene que ver con Norberto Almodóvar y Charlie Newman. La obstrucción de la evaluación interna. El secretario de la Gobernación y el secretario auxiliar, es decir, Norberto Almodóvar, actuaron de forma coordinada para neutralizar y descarrilar la evaluación interna. Entre la evidencia que demuestra esta coordinación se encuentra que el secretario auxiliar envió comunicaciones al departamento en fechas que coinciden directamente con conversaciones previas del suscribiente con el secretario de la Gobernación. El secretario de la Gobernación se reunió con el secretario auxiliar durante el periodo de evaluación. Se tramitó una opinión de la secretaria del Departamento de Justicia para el mismo día en que el secretario auxiliar escribió negándose a participar en una entrevista como parte de la evaluación interna, y el secretario de la Gobernación citó al suscribiente para cuestionar la necesidad de la evaluación interna. Yo creo que ahí es donde está claramente establecido desde el exsecretario hoy, Sebastián Negrón, que lo que hicieron tanto Domenech como Norberto Almodóvar fue coordinar el esfuerzo para dejar fuera a Sebastián Negrón y hacer todo lo posible porque lo que ellos querían, que era finalmente que JJ Investment tuviera ese contrato versus Digimedia, que se lo había ganado desde el punto de vista del comité evaluador, tuvieran éxito. Como en efecto se dejó, valga la redundancia, sin efecto el contrato de Digimedia, y en eso es que en efecto hay un detente de todo hasta salir públicamente todo lo que estaba pasando realmente. Yo creo que eso es importante porque, aunque es hasta el momento la palabra de Sebastián Negrón contra la palabra de Norberto Almodóvar y de Francisco Domenech, el problema que tiene Francisco Domenech y Norberto Almodóvar es que los dos, uno está siendo investigado por la legislatura y el otro por el fiscal especial independiente. Y si lo que dice Tomás Rivera Chatz es cierto, que yo creo que él parte de su propia realidad, cuando tú quieras que alguien no haga lo que sabes que te va a perjudicar, lo tienes que amarrar y le tienes que dar una pata para arriba. Y en ese sentido a Norberto Almodóvar lo pusieron en el Departamento de la Vivienda a ganarse un montón de dinero con fondos federales. Lo ponen allí y le cambian el abogado de Mayra López Mulero, se lo cambian a Jerome Garfer, abusador doméstico y todas las cosas que querramos, que podemos decir porque ese es su perfil público, pero además que no representa chota. Así lo dijo. Y eso es importante, porque Tomás Rivera Chatz sabe por experiencia propia cómo es que esto se maneja desde el punto de vista de la crisis que tiene la gobernadora y Francisco Domenech con ese caso. Credibilidad un poco débil, mala, la de Francisco Domenech y la de Norberto Almodóvar.
Sebastián Negrón todavía, aunque se le reconoce que mucho tardó en traer el asunto de la investigación de corrupción, pero tiene hasta el momento la credibilidad de que se fue y tiró al medio a todo el mundo. Que eso no le guste, ni siquiera a Tomás Rivera Chats. Yo estoy segura que no le gusta. Porque es que están choteando a los de él. Independientemente de que él sea otra facción del Partido Nuevo Progresista, es el mismo Partido Nuevo Progresista. Son los mismos. Sigamos con Sebastián Negrón y su posición. Cuando habla Sebastián Negrón de otro asunto que a mí me parece, pero vital en todo esto, y es la intervención de la secretaria del Departamento de Justicia en este asunto. Y no olvidemos que Lourdes Gómez, la secretaria del Departamento de Justicia, entra en la ecuación cuando le envían información relacionada. Sebastián Gómez le dice: aquí hay causa para creer que se cometieron delitos. Refiero todo esto al Departamento de Justicia. Todavía no había renunciado Sebastián Negrón. Y Lourdes Gómez, entonces, sabemos que juega un papel importante porque se descubre que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, autoriza una opinión legal, según Sebastián Negrón, para obstaculizar la evaluación interna. Oiga, Sebastián Negrón renunció al Departamento de Desarrollo Económico el 26-27 de mayo del 2026. Ustedes saben cuándo se aprobó, y lo hemos dicho antes, pero en este contexto, haciendo toda la relación de hechos, es importante destacarlo. La opinión legal el 15 de mayo. Todo esto está ocurriendo a la vez hasta que él se da cuenta: aquí no hay manera, yo no me salvo en esta, tengo que irme. Esa alegación a mí me parece que es súper importante porque pone a la secretaria, al secretario de la Gobernación, admitiendo el 15 de mayo haber autorizado a la secretaria de Justicia. Fue la autorización lo que se dio el 15 de mayo. La opinión viene del 7 de mayo. Haber autorizado a la secretaria a emitir una opinión legal que alegó databa de 8 meses atrás, pero hay una carta enviándosela a Sebastián Negrón el 7 de mayo. Precisamente en el momento en que la evaluación interna del DIDEC avanzaba. Dicha opinión, que cuestiona la autoridad del DIDEC sobre OCPE, fue emitida sin identificar quién la solicitó, sin fundamento de hechos concretos, en contravención con la política pública expresa de la gobernadora y en contravención de la propia ley que es clara sobre la jerarquía del departamento sobre la agencia consolidada. El propio secretario de la Gobernación reconoció que fue un error. Mala mía. Eso coloca a Lourdes Gómez, como hemos dicho antes, como un sello de goma del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y en todo esto, ustedes pensarán: ¿dónde está la gobernadora? Velando la guira, esperando atrás. Porque realmente quien gobierna en Puerto Rico es Francisco Domenech. Y la gobernadora recibe instrucciones de Francisco Domenech. Francisco Domenech le dice a la gobernadora lo que tiene que hacer, pero sobre todo, gente, lo que tiene que decir. Y yo creo que ahí es que Jennifer González tiene un problema serio en julio del 2026. Jennifer González no se puede apartar de Francisco Domenech. No se puede separar porque son una misma cosa. Y lo que es peor, la gobernadora electa es ella. Y ella ha convertido la gobernación en una figura sometida al secretario de la Gobernación. Y ahí es donde definitivamente tiene un problema serio. Si en el 1986, para mejor ser más
categórica. Corría el 80 y Carlos Romero Barceló sabemos que ganó por Valencia. Se fue la luz y ganó Romero Barceló. Y ya el Partido Popular en la legislatura tenía presente lo que estaba pasando con el Cerro Maravilla, los hechos donde se asesinaron a 2 jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. Si a los años 80 el problema más grande que tuvo Carlos Romero Barceló fue el Cerro Maravilla, cómo esa investigación legislativa se dio y corrió desde que la gestionó como minoría el Partido Popular y cuando se convirtió en mayoría en el 86, 85 realmente, 80, 84, exacto, 85, la trajo y la posicionó en la legislatura de Puerto Rico como una investigación en que tuvieron que ir al tribunal, el PNP tuvo que ir al tribunal para obtener realmente participación, pero tuvieron participación con investigadores cada una de las delegaciones. Si eso en los años 80 se convirtió en lo que desbancó a Carlos Romero Barceló, una investigación como la del Departamento de Desarrollo Económico y la intervención indebida de un secretario de la Gobernación, que ha sido colocado por la propia gobernadora electa como la persona que manda en el país, sobre todo desde el punto de vista de las gestiones de gobierno que se hacen con fondos públicos. En el momento en que estamos de las redes sociales, de la interactividad, de las nuevas herramientas de comunicación e información, yo tengo que decir que esta investigación del Departamento de Desarrollo Económico y estos niveles de corrupción que se están señalando por parte de 2 personas que estuvieron bien adentro en esta administración, se convierte en un segundo Cerro Maravilla. Y no hay que matar a nadie, hay que matar al país como lo han matado, allegándose a la chequera del pueblo para favorecer a los suyos y seguir ganando elecciones. Y no es Jennifer González, Francisco Domenech en el 2026. Es Tomás Rivera Chatz desde la legislatura, es Carlos Johnny Méndez desde la Cámara. Es todos los que han pasado a partir de que el Partido Nuevo Progresista se convirtió en esa gerencia de gobierno que quería solamente ganar elecciones para los de ellos. Ni siquiera para los humildes y los que dicen que son estadistas, no importa qué, que necesitan todos los días un mejor gobierno en Puerto Rico. Yo creo que estamos de frente a eso hoy. Y me parece que hay que tomarlo y hay que escudriñar los documentos que esta gente están dejando caer para decir, ¿saben qué? Esta es la evidencia que tenemos de que esto ocurrió. Y solamente, fíjense que lo que ha sido descubierto, lo que hemos traído desde el punto de vista periodístico, los colegas que hemos trabajado, todo lo que tiene que ver con la corrupción en Puerto Rico, desde allá hasta acá, pero sobre todo, vamos a circunscribirnos a los pasados 4 años. Hemos puesto la evidencia en los rostros de cada uno de los que han sido mencionados y de los que han sido traídos precisamente con información y evidencia de que tajurean, aunque no están acusados. Ahí está la investigación de las finanzas de la campaña del 2020, que no solamente estaba Wanda Vázquez Garcet, estaba Pedro Pierluisi y estuvo investigado porque Julio Herrera Bellutini también le dio dinero el Partido Popular y su candidato a la gobernación, Charlie Delgado. Desde allá, vamos a coger 4 años, 6 años. Ahí están todas las informaciones. Y lo que nos dice, no nos dice que están libres de polvo y paja. Todo lo contrario, hay mucho fango ahí. Sigamos con Sebastián Negrón. Lo que dice Sebastián Negrón en esas 2 líneas, súper importante. Pero yo creo que en esta acusación hay algo,
Bueno, es una acusación, pero obviamente todavía no llega al nivel de una agencia fiscalizadora ni a un departamento de justicia. La acusación de Sebastián Negrón hace algo también que coloca entonces a Ernesto Zayas como el testigo. Y Ernesto Zayas me parece importante porque yo creo que la información más importante, la persona que está a la extrema derecha mía, no es Ernesto Zayas. Ernesto Zayas es el más bajito, el que está a la izquierda, ahí con Sebastián Negrón. Ernesto Zayas es la persona para mí más importante porque es el que le va a la médula de todo lo que se supone que hace Politank con Francisco Domenech. Y es que se supone que Francisco Domenech tiene el poder de coger el teléfono y decirle y gritarle a cualquiera, porque no han salido los asuntos, sobre todo decretos, que tiene para los clientes de Politank. Los clientes de Politank, hasta ahora, solamente sabemos de una evidencia que es la que trae Sebastián Negrón y el propio Ernesto Zayas. Opus Miramar. Y Opus Miramar, lo que me parece importante, más allá de lo que nosotros hemos sacado y se ha ventilado públicamente, después que saliera como que este es el decreto que Politank necesita porque este es su cliente. Opus Miramar, segundo Cardona, su hijo Federico Cardona Firpi y uno de los socios, el ruso Mission Prime, el del fondo Mission Prime, perdón. Lo más importante es lo que dice Ernesto Zayas sobre este asunto. Y es que en un momento dado dijo Ernesto Zayas, le empezaron a enviar comunicaciones sobre lo que tiene que ver con el decreto de Mission Prime. Perdón, el decreto, ay Dios mío, me quedé con el ruso. El decreto de Opus Miramar. Cuando Ernesto Zayas habla de esto, trae también en su declaración jurada un anejo bien interesante de un empleado de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, que está aquí descrito como Pedro de Jesús Román, que le dice: saludos Ernesto, tengo una encomienda del secretario y quería saber tu disponibilidad AM en tu oficina. Él le dice: no estoy en Puerto Rico, estoy en Alaska. Así que no pueden hablar. Y alega que la misión que tenía del secretario de la Gobernación tenía que ver con Opus Miramar. ¿Cuál es el problema de Opus Miramar? Lo incluye, quiero que sepan, Ernesto Zayas García en su documento, que los decretos tienen una especificación con relación a cuánto es lo que usted puede tener de exención contributiva. Si cumple con unos criterios, si ese proyecto va a ser un proyecto que va a incentivar el turismo, porque, por ejemplo, usted va a tener un proyecto de tantas habitaciones versus las residenciales. Y según Ernesto Zayas, lo interesante de la conversación con Politank, porque fue con Politank sobre Opus Miramar, era que ellos no cumplían porque iba a ser más residencial que la posibilidad de tener habitaciones turísticas, es decir, condotel u hotel. Y cuando habla de con quién habló
en aquel entonces, trae a una persona identificada como Yadira, que es una empleada de Politank, que le trae a 2 personas para la reunión. A Federico Cardona Firpi, el hijo de Segundo Cardona, diseñador del proyecto Opus Miramar. Federico, su hijo, inversionista, que es socio también de Dmitry Zapolsky, el famoso ruso, que es dueño de un fondo de inversión conocido como Mission Prime, que además de que es el desarrollador o es parte de los socios del desarrollo de Opus Miramar, es también el asesor de inversiones del Fondo del Seguro del Estado y de COSEC. Sí, de 2 agencias públicas. Se me parece algo a Francisco Fernández, ¿se acuerdan? Pariter. Ok. Pero en esta publicación de la información que trae el ex director de la Oficina de Incentivos en el Departamento de Desarrollo Económico, dice algo que a mi juicio es súper importante, y es que establece claramente las conversaciones giraron en torno a que eso era un incumplimiento. Eso está clarísimo. Y además de eso, trae información de lo que ya sabíamos que había adelantado, de los hallazgos de la auditoría a Politank, porque tiene un decreto desde el 2017 y no cumplía con los informes que tenía que radicar desde ese año. Y esta auditoría dice claramente, fíjense cómo lo establece, que la determinación es que Politank se encuentra en incumplimiento con los términos de su decreto. Omitió la presentación de los IANES 2020, 23, 22 y 24, conforme a lo requerido por la Ley 20. Recordemos que el decreto de Politank es de exportación de servicios, que todavía esa parte será más interesante cuando se haga la investigación, porque recordemos que la investigación es Politank, Francisco Domenech. ¿Qué servicios exportó Politank para tener un decreto? Esta auditoría es exactamente la de nuevo que hizo Carlos Ríos Pierluisi y dijo, ay, mira, es verdad, hay que multarlo, y lo multaron en 80,000. Esta, como obviamente era anterior, todavía le daba espacio para que fueran menos la multa, pero ahí está la auditoría que tiene que confirmar Carlos Ríos Pierluisi, porque yo me imagino que Politank dijo, bueno, vamos a pelearlo en el nivel administrativo y si hay que pagar algo se paga, porque ya estamos suficientemente calientes. Todo esto, gente, es una investigación que no se puede despachar con que Tomás Rivera Schatz diga, pues sí, vamos a investigar y vamos a emitir un informe. No. Por eso es tan importante que las minorías insistan. En ese sentido, escuché a María de Lourdes Santiago esta mañana en un video en sus redes sociales diciendo, aquí lo importante es que se haga una investigación como se debe hacer conforme al reglamento, que todo el mundo tenga un investigador o una investigadora y lo traiga a la mesa de la investigación. Esto no puede ser el PNP investigándose a sí mismo, porque de aquí van a salir sapos y culebras. Y yo me temo que si realmente Tomás Rivera Schatz cree que tiene alguna oportunidad el Partido Nuevo Progresista o él de ser candidato a algo en el 2028, pues la hace conforme a lo que tiene que pasar. Ya lo está dejando caer. Porque yo creo que lo que no puede pasar para Tomás Rivera Schatz es que el embarre sea tal de que él pierda. Yo creo que la mente está ahí. Ahora, es posible que esté cansado, que se quiera ir y diga, mira, vamos a tirar los últimos cartuchos para que la gente me recuerde como que el segundo maravilla al interior del Partido Nuevo Progresista. Esto es lo interesante. Esto no es el Partido Popular ni el Partido Independentista diciéndole ustedes son unos corruptos. Estos son ellos diciéndose más corrupto eres tú. Y si eso es lo que va a ocurrir, yo les aseguro que esta investigación legislativa se va a convertir en lo que dure
con vistas televisadas. No, ya no van a ser televisadas, van a ser transmitidas a nivel digital, a nivel de todas las páginas. No va a haber lugar en el mundo que haya un puertorriqueño que no esté conectado. Porque una investigación bien hecha, yo creo que no me equivoco si digo que le puede costar el residenciamiento a Jennifer González Colón. A menos que parecería hasta el momento que no lo van a hacer, que ella provoque que Francisco Domenech se vaya. Y si Francisco Domenech se va, lo que entonces puede pasar con el gobierno de Jennifer González y la investigación es que no se haga investigación para no ponerle la lápida o ponerle el candado y botar la llave al Partido Nuevo Progresista en gobierno. Porque si una investigación se hace bien hecha con relación a este asunto, yo siempre digo lo mismo, si yo tuviera los chavos, la hacíamos, pero mire, periodistas aquí hay demás para hacer una buena investigación. Yo creo que le cuesta a Jennifer González su posición. Y recordemos que aquí se ha hablado de residenciamiento que no se logró con Ricardo Rosselló Nevares porque el Partido Nuevo Progresista le cogió miedo al bulto y lo amenazó, le dijo o te vas o te residenciamos, porque eso quería hacer supuestamente Carlos Johnny Méndez. Ahora está en el closet, porque esa es la suya. Y Francisco Domenech los tiene a todos amarrados. Hay algo que yo quisiera que también pusieran en la nevera. Ponlo en la nevera. Si esto no llega a mayores, nosotros vamos a ver un Partido Nuevo Progresista tratando de ganar las elecciones como siempre las han querido ganar, con el miedo, etcétera, etcétera. Y puede ser que ganen. Y nosotros vamos a ver en algún momento en la historia de este país los apartamentos, las casas, los yates, los carros, los apartamentos fuera del país, las propiedades fuera del país, en manos de esos que tuvieron el poder en este momento. Yo quiero que lo pongan en la nevera. A mí me huele que si el país no logra que esta gente haga una investigación con todas las letras, eso puede ocurrir. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy, sin contar con que hay un personaje del gobierno de Puerto Rico que está altamente involucrado, y esa es Verónica Ferraioli, en todo lo que tiene que ver con la intervención indebida, si es así como lo están planteando Ernesto Zayas y Sebastián Sebastián Negrón, la intervención indebida de una Verónica Ferraioli, porque todos los negocios que se están proponiendo, esta es la Ballines del gobierno de Jennifer González, son alrededor del distrito T-Mobile. ¿Y quién es la administradora, la directora ejecutiva del distrito, de la administración del distrito de convenciones? Verónica Ferraioli. ¿Quién fue? La de Pedro Pierluisi, Ballines. Recuerden que les dije esto hoy. Hay un diseño, además de aquel para captar el dinero, donde está el dinero y traerlo al gobierno de Puerto Rico a la vez que lo llevan al partido político y a sus carteras y a sus bolsillos. Hay un diseño de desplazar todo lo que se conozca como negro, comunidades pobres, comunidades de clase media, etcétera, de los lugares más prime, de los terrenos más prime del gobierno del pueblo de Puerto Rico. Los bienes de dominio público captados por esa gente. Y ese diseño también está en la isleta de San Juan. Ponlo en la nevera. Y ahí Miguel Romero no puede decir que es un neófito, porque él es el alcalde de San Juan. Gente, los voy a saludar brevemente. Les agradezco mucho que estén por ahí. Recuerden, siempre que estemos en vivo pueden donar a través de este chat. Gracias, Orville, por hacerlo. Julia Rodríguez Pombar llegó por ahí tempranito. María Crechoni está por ahí también. Vivian López Pérez, Sandra Infanzón, Vivian Rivera, Rita Guzmán, Ernesto Concepción, Ariel Cartagena, Lizeth Brown, Hilda Rodríguez, Ivonne Padua, Nereida, Domingo Delgado, Nelson Guzmán, Malungo, saludos amigos.
También está por ahí Milagros Colón, María Judith Colón, Rafael Sayas, David Velázquez, Luz Díaz desde Winter Garden, Mick Bernie, Carolyn Miranda, La Vitata, Mildred Lozada, Vivian Rivera, Olga Inés, María Isabel, María Isabel Santiago. También está por ahí Chaca Downs, Rafael Texidor, Norma Rodríguez, Ivette Grajales, Irka Hernández. Rafael, gracias por tu aportación. David Velázquez, Ed Méndez, María Mercado. También está por ahí Blanca Rodríguez. Florence está por ahí. Efraín Borrero, Madeline Rivera. También Luis Daniel Ortiz, Gloria Ramos, a rayo, todo el mundo, José Torres. Ya mismo no voy a poder saludarlos a todos porque la verdad que son muchos y han llegado mucha gente nueva. Máximo, gracias por estar por ahí, no te conocía. Toda esta corrupción debe quedar plasmada en un libro, todos los secretarios corruptos y su jefa, la gobernadora. Vamos a eso, vamos a darle. Yo eso lo tengo pensado hace rato. Tengo que cogerme un break de esto para poder escribir porque a veces no me da ni tiempo. Elisa Licea, espero verte por Mayagüez, llévate al jevo. Nelson Torres, Rafael Sayas, San Juan Paloma, Marisol. También está por ahí Carlos Molina, Imita Vivaldi. Gente, todo el mundo, gracias por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar a nuestro proyecto también a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. ATH Móvil, Periodismo 21, no vayan al de Fundación. Y también a través de Bonita Radio. Cheques o giros postales los pueden enviar a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y lo envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias, creo que hoy hicimos un trabajo de atravesar la historia. Yo creo que esto se va a convertir en la segunda investigación del Cerro Maravilla, si hay voluntad. La segunda investigación al estilo de, si hay voluntad de que este país se limpie verdaderamente y se identifique quiénes han podido ser corruptos en las nuevas administraciones de gobierno, sobre todo en la de Pedro Pierluisi y la de Jennifer González Colón. Gracias por apoyar nuestro proyecto siempre, también compartir nuestros contenidos, díganle a la gente que se suscriba y nos vemos mañana. Mañana es sábado. Mañana nos vamos a tratar de coger un break. Nos vemos el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.